En este tiempo vamos a compartir un nuevo estudio, vamos a comenzar una nueva serie y primariamente va a estar en Gálatas capítulo 1. Hoy vamos a ver lo que es el Evangelio de Cristo, así vamos a titular en relación a este capítulo, y vamos a tratar también de alguna manera escrutar algunas cosas que el apóstol Pablo nos enseña. Es un capítulo muy conocido y mucha gente lo habrá leído más de una vez. De hecho, el versículo desde el 6 hasta el 9 son versículos que se usan mucho para combatir lo que es un falso evangelio y el evangelio por quien debe ser predicado. Esto también es muy importante. Y hoy vamos a hacer una introducción breve a la carta de los Gálatas y entraremos así al capítulo 1 de Gálatas y estudiaremos esto que es tan interesante y nos ayuda a nosotros a ver qué es el Evangelio, qué significa esta palabra para Pablo, qué significaba cuando él en el capítulo 1 dio y disertó sobre la importancia de lo que trae y lo que hace el Evangelio. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y así comenzaremos el estudio de la palabra. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias por la oportunidad, una vez más, que nos das de poder estar aquí, compartir también lo que las Escrituras nos pueden enseñar para nuestra edificación y también para afirmar nuestra fe. Gracias por tu palabra, porque ella realmente trae a nuestros corazones esperanza, consuelo, seguridad. Gracias por quienes se unen con nosotros a estudiar desde diferentes puntos, no solo de este país, sino de otros países. Gracias por cada uno de ellos y te pedimos que nos guíes, nos instruyas y nos hables al corazón en todo tiempo. Dejamos en tus manos nuestras vidas y que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude a comprender tu palabra. Bueno, como introducción, lo correcto sería que podamos entrar a lo que es la lectura de todo este capítulo, reconocerlo un poco y saber de lo que él nos dice, aunque hoy quizás vamos a ver hasta el versículo 7, si el Señor así nos permite y el tiempo nos da, vamos a hacerlo hasta ese momento y de esa forma podemos también reconocer un poco más lo que Pablo nos quiere decir. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos. Otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o busco agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido en persona por las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios por causa de él. Bueno, hasta aquí lo que es el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Bueno, vamos a introducirnos un poco y saber algo de quiénes eran estos Gálatas. Primero, debemos entender que acá no se está escribiendo a una iglesia en particular, sino a iglesias que estaban en la provincia de Galacia. Posiblemente Pablo predicó a estas iglesias o en esos lugares en el primer viaje que él hace misionero, después que es llamado por el Espíritu de Dios en el capítulo 13. Si leemos el versículo 1, 2 hasta el 4 del capítulo 13, vamos a ver que a partir del capítulo 2, el Espíritu Santo es el que llama a Pablo y a Bernabé y le dice que sean apartados ellos para una misión, para un propósito que Dios tenía en ellos. Pablo empieza el versículo 1 diciendo: Pablo apóstol, no de parte de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Hay algo importante. La palabra apóstol significa enviado, el que es enviado, el que es mandado a hacer una misión. Eso es la palabra apóstol, el significado. Por eso Pablo no se consideró un enviado a las iglesias de Galacia o a los diferentes lugares a donde fue a predicar. No se consideró alguien que era por él mismo, por un impulso misionero que le brotó, un deseo que él tuvo. O dijo, oré y el Señor me envió a tal lugar. Sino él realmente veía que Jesucristo, su Señor, y el Padre eran los que verdaderamente dirigían y guiaban su ministerio. No fue a Galacia o no fue a los diferentes viajes misioneros porque él quería ir a esos lugares, sino verdaderamente la comunión que él tenía, el deseo profundo de predicar el Evangelio. Él sabía que era Dios el que llevaba su ministerio. Su relación con Dios era profunda y eso es lo que mostraba en él en una forma certera que Dios estaba guiándolo a ese lugar. Eso no quería decir que porque Dios le guiaba a diferentes lugares, recordemos que en el primer viaje misionero Pablo tuvo incluso que soportar varias cosas de los israelitas en las sinagogas, tuvo que soportar decepciones, incluso hasta casi fue matado en la zona de Listra cuando quisieron hacerle dioses a ellos y él tuvo que explicar que eso no era lo que ellos venían a predicar y que no eran dioses. Lo que pasa alrededor del contexto histórico de Gálatas también nos muestra que es una carta que fue posiblemente la primera
que escribió el apóstol Pablo. Está en competencia Gálatas con la carta de Santiago, que algunos consideran que es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, y está en el contexto del capítulo 14 y 15 de Hechos, el capítulo 15 donde se hace el concilio en Jerusalén y donde se le hace ver a los gentiles que ellos no tenían que guardar ningún tipo de tradición israelita, de fiestas, de costumbres, de asuntos que convergían a lo que era el tema de las ceremonias y ritos que tenían los israelitas, en especial el tema de la circuncisión y algunos ritos que se hacían para poder ser un israelita, un prosélito. Esto todo Pablo lo va a discutir en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Gálatas, que posiblemente, si el Señor permite, podríamos estudiar más adelante. Ahora, Pablo dice: yo soy apóstol no de parte de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó. Pablo ya se presentó en una manera, como decimos a veces popularmente en los pueblos, abrió el paraguas. Pablo era una persona que estaba considerada ya por los corintios, que es una carta posterior a Gálatas, pero al parecer tenía mucho cuestionamiento de parte de algunas iglesias, o quizás las iglesias, como el caso de las de Galacia, no lo cuestionaban como apóstol, pero estaban siendo seducidas por otros predicadores israelitas a no solo vivir la vida de la gracia, sino también vivir una vida de la ley, una mezcla. Y creo que esta carta de los Gálatas es como que fue escrita para algunos grupos, hoy podríamos decir, que también están con esto, que hay que vivir fiestas, hay que vivir ciertos ritos de la ley y guardar ciertas cosas. Hay un grupo llamado las raíces hebreas. Esas raíces, este grupo de las raíces hebreas han hecho más o menos lo que Pablo discute en el libro de Gálatas y lo que el autor a los hebreos discute en su carta, que aunque fue escrita mucho más posteriormente a la carta de los Gálatas, pero tanto en Gálatas como en Hebreos, nosotros vemos lo que es la discusión de la gracia y la ley, el querer volver a ritos de la ley y dejar la gracia, o querer equiparar, dejarle en forma igual a la gracia y la ley. Hay algo que debemos entender. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice: el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley no es que no fue cumplida, Cristo la cumplió plenamente a la ley, hizo todo lo que los profetas y la ley decían, pero lo que también hace notar Pablo es que la ley fue cumplida, no por un hombre mortal como nosotros, sino por un hombre que había venido del cielo y que estaba sin pecado. La diferencia de cumplir la ley, como vamos a ver más adelante, la diferencia de cumplir la ley por Jesucristo y la de cumplir nosotros, aunque la cumpliéramos completamente, no nos equivocaríamos en ningún punto. La diferencia está en que Él no tenía pecado, cumplía la ley en forma, si podemos decir, automática, o sea, a Él le fluía la ley en su sangre, era el cumplimiento en sí. Y nosotros, por más que nos esforcemos al cumplir y hacer todo, el problema nuestro es que tenemos pecado. Ni por eso podremos salvarnos y la ley no salva o no mantiene tampoco la salvación, lo que vamos a ver ahora en este capítulo y si seguiremos estudiando la carta de los Gálatas. Pablo hace notar: no soy apóstol, no voy a ser apóstol por mí mismo, no fui al ministerio porque quise, no me llevó alguien al ministerio, sino el mismo Jesucristo y Dios y Padre que lo resucitó. Él aclara que el Jesucristo que lo llamó es el que lo resucitó. Todos los israelitas de su momento, del tiempo de Pablo, sabían que se predicaba a Jesucristo resucitado. Y él estaba escribiendo esta carta a la provincia de Galacia, a las iglesias que estaban ahí,
pero también de alguna manera quería que llegue a esos que estaban, como él mismo llama en esta carta, perturbando la fe de los creyentes. Perturbando la fe de los Gálatas, a esos que les habían llevado a la insensatez y que les habían fascinado con un montón de ceremoniales y que no tienen ningún sentido en el Evangelio, y otro grupo que por ahí practica también mucho esto del judaizar en la iglesia, que no es una denominación evangélica, sino una secta, son los adventistas. Ellos también llevan a muchas prácticas, en especial el tema del sábado y las comidas. Este tipo de cosas, yo no estoy en contra de las comidas que ellos promueven y todo, son sanas en muchos aspectos y todo, pero no podemos fundamentar nuestra vida cristiana en comidas y bebidas. Pablo mismo hace ver que esos que demasiado se centran mucho en la comida son débiles en la fe. Son personas que no han entendido la gracia y no han entendido realmente que el alimento no es el que me hace más o menos cristiano. Pueden ayudarme más a mi salud, pero hay que entender una cosa, que aunque somos templo del Espíritu Santo, el hecho de la comida en sí no me hace más y menos cristiano. Vamos a ver más adelante qué me hace realmente más o menos cristiano. ¿Quién realmente me hace una vida o me da una vida en el Evangelio o no? Y esto es importante entender. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, plural, a las iglesias de Galacia. Galacia era una provincia romana que estaba más o menos en las zonas cercanas al norte de Turquía, estaban más que todo en las zonas al norte de Siria y hacia lo que es el continente asiático occidental o la zona oeste, la zona que ya iba lindando casi con Europa oriental. Esas eran las zonas en donde estaban estas iglesias y era la provincia de Galacia. Si usted tiene una Biblia con mapas atrás, posiblemente cuando va a ir a la primera parte del libro de Hechos, los mapas que ya corresponden a los viajes de Pablo, allí usted podrá ver más o menos la ubicación de la provincia de Galacia. Por eso Pablo no estaba escribiendo a esas iglesias que él al principio había visitado en ese primer viaje misionero, cuando en Hechos 13 fue llamado por el Espíritu Santo y el Espíritu en Antioquía, en la iglesia de Antioquía de Siria. Acuérdense que en la Biblia hay dos Antioquías. Está la Antioquía de Siria y la Antioquía de Pisidia. Son dos Antioquías distintas, pero él estaba en la Antioquía de Siria. Prácticamente también camino a Damasco, nosotros sabemos que Pablo fue llamado. La primera etapa del ministerio del apóstol Pablo fue hecha en esa zona, en Siria y también en las zonas al norte de Siria, que son estas iglesias de Galacia. Él recién después se va a Jerusalén y se presenta por primera vez ante los apóstoles en la época o en el momento en que se cumple el capítulo 15 de Hechos, donde se hace el famoso concilio de Jerusalén, en donde el moderador era Jacobo, ni siquiera era Pedro, sino Jacobo, que era posiblemente el pastor principal de la iglesia en Jerusalén con otros hermanos. Ahora, Pablo había sido llamado principalmente a servir entre los gentiles. Las iglesias de Galacia eran iglesias gentiles, eran iglesias que estaban compuestas principalmente por ellos. ¿Y por qué tanto fueron perseguidas por los israelitas y judíos? Porque estaban muy cerca, podían viajar fácilmente a esos lugares y llevar un falso evangelio. Por eso es importante, había hermanos que estaban ya con Pablo trabajando, eran parte de los que trabajaban, y posiblemente dentro de esos hermanos algunos eran gentiles también. Entre ellos posiblemente estaba Bernabé. Recuerden que en el segundo viaje misionero que hace Pablo, después del capítulo 15 de Hechos, él dice a Bernabé que irían a confirmar las iglesias que ya habían pasado. Posiblemente al volver nuevamente a Jerusalén, y cuando vemos el capítulo 16, pasan por Filipos y otras ciudades,
ellos volviendo a Jerusalén otra vez o a Antioquía, iban a pasar por Galacia a confirmar las iglesias por el problema que estaba habiendo en los Gálatas, en estas iglesias que lamentablemente estaban cayendo en un evangelio diferente. Pero sigamos en esta introducción del capítulo 1. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien dio a sí mismo por nuestros pecados quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Primero, lo que le hace ver a los Gálatas es gracia y paz a ellos, a vosotros, de Dios y Padre. No quería tanto que recibieran una gracia y un saludo de Él, sino que verdaderamente la gracia y paz de Dios y Padre sea con ellos, y que de esa manera ellos entendieran que esa gracia viene solo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vemos en la salutación del versículo 3. ¿Quién? Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Ahora, hay algo que Pablo le hace notar ya de entrada a los Gálatas, y es el tema de que tengan en cuenta que el pecado, el perdón y el librarnos del pecado solamente es por medio de Jesucristo. Por nada que hagamos en conducta, por nada que hagamos en nuestra conducta y pensamiento y vida cristiana. La única manera de ser librados del pecado siempre será por la gracia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En todo este tiempo del pecado, de la era del pecado, en donde todavía Cristo nos reina aquí en la tierra, hasta que llegue el momento de que la iglesia parta a la presencia del Señor y que también el Señor venga en su gloriosa venida, mientras vivamos en este siglo que nos llama malo también, este presente siglo malo, mientras vamos a vivir aquí, nosotros debemos saber que el único que puede librarnos de nuestros pecados solamente va a ser Cristo por el sacrificio que hizo, porque así lo quiere el Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad del Padre no es que nosotros nos libremos de los pecados o que de alguna manera confiemos en algún tipo de ritualidad y de ciertas prácticas para decir, ahora yo no peco tanto, sino que sea siempre la libertad del pecado en una vida entregada al señorío de Cristo y a la voluntad de Cristo, que también es la voluntad del Padre. A quien sea, dice, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué va a glorificar a nosotros? ¿O nosotros cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo vamos a glorificar al Padre Celestial y a Cristo mismo? Viviendo una vida en el Evangelio de Cristo, viviendo una vida en el Evangelio que Él nos ha dado y trazado a través de las Escrituras. Es cierto, los Gálatas no tenían Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, menos aún tenían la carta a los Gálatas. Por eso Pablo les escribió, les hizo ver a ellos el error en el que estaban llegando. Pablo les hace ver al principio de la carta que toda libertad y toda vida cristiana debe estar centrada en el que murió, en el que se dio a sí mismo por los pecados de todo el mundo. Ahora, entrando al versículo 6 hasta 9, en esta sección vamos a ver la decepción de Pablo y vamos a ver algo sobre la palabra evangelio también. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. ¿Quién llamó a los Gálatas? ¿Quién los llamó a ellos? ¿Por qué se maravillaba tanto Pablo en el tema de verlos a ellos como perdidos ya, como que se pasaron a otro bando? Ya no estaban más con Cristo, ya no confiaban más en la gracia de Cristo, sino confiaban solamente en lo que
le decían otros hombres, lo que les predicaban hombres y no Dios a través de Pablo o a través de lo que la palabra de Dios iba mostrándoles. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó. ¿Quién les llamó a los Gálatas? ¿No fue Pablo? Y al parecer fueron llamados en Cristo. Ahora, ¿por medio de qué? El Padre. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, dice que hay un supremo llamamiento al que nosotros pertenecemos, un supremo llamamiento en Cristo. Y ese llamamiento lo hace Dios mismo a todos aquellos que verdaderamente ponen su corazón en humillación y en arrepentimiento de pecado para recibir a Cristo. El que está llamando hasta el día de hoy, a los hombres al arrepentimiento es Dios. No es el predicador que sale a predicar por YouTube o por Facebook o por las calles cuando van y caminan, o predica quizás por una radio, por una emisora o por un ministerio de internet. No, el que está llamando a los pecadores al arrepentimiento es Dios. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 17, esto ya es otro viaje misionero del apóstol Pablo, pero hay unos versículos que Pablo menciona algo importante en relación al llamado del arrepentimiento. Capítulo 17 de Hechos, él está predicando a los atenienses, está en el Areópago, y él dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres, a todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberlo levantado de los muertos. ¿Entendemos? ¿Quién es el que manda que los hombres se arrepientan? ¿Quién llama al arrepentimiento a los hombres y mujeres de este mundo? Es Dios. Es Él el que hace que todos vengan. Los llamados en Gálatas no fueron llamados ni por Pablo siquiera, o Bernabé, que lo acompañaban en ese primer viaje misionero. Fueron llamados por Dios mismo. Es cierto, por la predicación del Evangelio, que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Se desviaron a un evangelio diferente, a unas buenas nuevas que no son las buenas nuevas de Cristo, porque eso significa la palabra evangelio. El término evangelio significa buenas nuevas. Ahora, el evangelio, escúchenme bien, el evangelio es uno, no son 2, 3, 4, 5. El evangelio de Cristo es uno y a la vez el evangelio de Cristo encuadra toda nuestra vida cristiana. En la Biblia nosotros no vamos a encontrar la frase o el título vida cristiana, sino vamos a encontrar evangelio. Ahora, para muchos, la palabra evangelio es solamente la predicación de las almas para que reciban a Cristo, pero la palabra evangelio va mucho más allá. Lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje cristiano, vida cristiana, es la vida en el evangelio en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La palabra vida cristiana no van a encontrar esa frase o ese título. Vamos a encontrar la palabra evangelio. Pablo dice en Romanos 1 que él no se avergonzaba de ese evangelio. Él no se avergonzaba del evangelio, pero aclara algo de Cristo. Esto es importante. El evangelio de Cristo, cuando usted va a Romanos 1:16 y lee y dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, que es poder de Dios. El evangelio de Cristo, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, están establecidas en los 4 evangelios y en el ministerio apostólico. Fuera de ese ministerio y de lo que Jesús dijo en su ministerio terrenal, no está el evangelio. El evangelio no está en los hombres, sino hoy para nosotros
no está Jesucristo y no están los apóstoles en vida, entonces para nosotros el Evangelio está en la palabra de Dios. Ahora, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación también tienen un tiempo en que comienzan a ser predicados a todos los hombres, tanto israelitas como gentiles. Pablo dice en Romanos 1:16 al final, al judío primeramente y al griego. Es poder de Dios al judío y al griego. Esto quiere decir que el Evangelio no llegó solamente para quedarse dentro de la nación de Israel, sino que llegó para trascender más allá, irse mucho más allá, que eran también los gentiles. Incluso por medio de los siglos y la predicación del Evangelio, nos llegó en algún momento de la vida a nosotros, los que vivimos en este país, y ha llegado a muchos lugares para que así también la iglesia de Cristo sea numerosa en el mundo. La iglesia de Cristo compuesta por todos los que, arrepentidos de sus pecados, recibieron a Cristo como Salvador personal. Ahora, yo puedo haber creído en el Evangelio, pero puede ser que no vivo en el Evangelio. Son dos cosas distintas. El Evangelio llega a mi vida, la predicación de Cristo llega a mi vida. Empiezo a entender y conocer lo que Cristo quiere para mí. Pero debemos entender también una cosa, que el Evangelio es una vida. Yo debo aprender a vivir en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Debo aprender a vivir en la gracia de Cristo. Pablo a Timoteo le dijo de todas las cosas que les decía y le recomendó, en una le dice, esfuérzate en la gracia del Señor, no en la gracia de la denominación, no en la gracia de los predicadores, no en la gracia que nos den los hombres, sino en la gracia del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Vivir bajo el señorío de Cristo, dejar que mi alma descanse en la voluntad de Cristo para conmigo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Lo que hicieron los Gálatas, el error gravísimo que habían cometido los Gálatas era de dejar de someterse a Cristo y a su palabra, a su evangelio, y someterse a hombres, a personas que venían con algunos turbantes, a personas que venían con cierto aire de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de un idioma distinto, que hablaban y les empezaban a enseñar un montón de cosas para que ellos de esa manera cayeran del Evangelio de Cristo. Es interesante que Cristo fue el que refutó las enseñanzas farisaicas, las enseñanzas de los saduceos y de los escribas. Él refutó y los llegó a llamar hipócritas, pero sin embargo los Gálatas habían caído en seguir esas enseñanzas farisaicas o de los saduceos o también de los escribas. Habían empezado a querer andar por el camino de la circuncisión, de las fiestas israelitas, de las vestimentas que hacen ellos y de cierto lenguaje hebraico para que de esa manera ellos sean considerados mejores. Hay muchos ahora por internet, hay muchos por YouTube ahora que están predicando y andan con turbantes y andan con un montón de símbolos israelitas. Yo no estoy en contra de todos esos símbolos, banderas y demás cosas. Pero lo que digo es que eso no es vida cristiana. Eso no es lo que Cristo ha llamado a los gentiles a hacer. Los gentiles no tienen por qué entrar en todo este tipo de prácticas llamadas así israelitas. No estoy en contra de que nosotros valoremos a Israel y oremos por Israel. Por supuesto, la Biblia nos hace ver que es bueno hacerlo, pero hermanos, cuidado con desviarnos de lo que es el Evangelio de Cristo, que no tiene nada que ver con fiestas y ritos. Sigue diciendo Pablo, versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Entendemos? Estoy tratando de enfatizar esta frase hoy. Evangelio de Cristo. No evangelio de las raíces hebreas, de los adventistas y de todos estos que están haciendo un montón de alaraca y se dan de importantes porque no usan tal nombre de Dios, porque no reconocen esto y aquello y le critican a todo el mundo.
Y los evangélicos somos tildados de personas que no servimos y que no sabemos la verdad, porque no seguimos tal Biblia, no seguimos tal ley. ¿Con qué venían estos israelitas que querían judaizar a los gálatas? Venían con los rollos de la ley, venían con las terminologías hebreas, venían con un montón de cosas para que ellos tenían que aprender algunas terminologías porque esto era parte de la ley. Ustedes fueron salvos por gracia, pero ahora tienen que seguir la ley. Ahora tenemos que seguir todos estos asuntos que son muy importantes. No estoy en contra que usted pueda leer los libros de la ley y conocer la vida moral de Dios o digamos, la perfección moral de Dios. Estamos de acuerdo, obviamente, pero no pretendamos que ahora que somos cristianos podemos cumplir la ley. Pablo le dice a los romanos que si nuestros padres no pudieron cumplir la ley, ¿cómo vamos a pretender hacerlo nosotros? Pablo mismo hace ver que los israelitas debían seguir a Dios por fe, no por la ley. Entonces, los cristianos menos debemos seguir. A veces, a muchos cristianos se los perturba, se los asusta, se les causa temor en el corazón y en el pensamiento, porque se les está predicando un evangelio de hombres, de judaizantes modernos en la iglesia y no de Cristo. El evangelio de Cristo nunca le va a llevar a usted a lo que es hacer fiestas judías, ceremonias israelitas y demás cosas para poder así usted ser mejor creyente. ¿Entendemos? ¿Saben incluso la mentira gravísima que llegan a decir los de raíces hebreas y los judaizantes y otros más que andan por las iglesias hoy? Porque ellos nunca van a conquistar al mundo para Cristo. Ellos se meten en las iglesias, se encajan ahí adentro de las iglesias y se ponen ahí y le empiezan a asustar a la gente con un montón de bobadas y la gente se la cree. Por eso Pablo estaba maravillado, no podía creer que gente tan entendida del evangelio de Cristo cayó. Se dejó llevar por estos barbudos que entran a las iglesias con un turbante y se ponen con así medio como que andan y adorando en medio de la gente y diciendo una cosa y otra. Hay un personaje que capaz ustedes conocen en YouTube y se llama Celorio. Yo no me acuerdo el apellido de él ya, pero se llama Celorio. Este hombre está llevando a muchos a la perturbación del evangelio de Cristo. Cristo jamás en su predicación, por más que leamos los evangelios 50 veces si fuera necesario, jamás vamos a ver que Cristo le llevó a una fiesta hebrea en la predicación a los propios israelitas. A los propios israelitas no le llevó a ningún tipo de terminología hebrea y aramea que se pueda decir, aunque él habló en arameo y predicó en ese idioma porque era el idioma de Israel del momento. Y la terminología hebrea se usaba mucho en las sinagogas y en la lectura de la ley. Pero con todo ello, Jesús nunca llamó a la gente a que vaya a ritos, sino que sean libertados por la fe en Cristo Jesús. En creer en Él. Esto es demasiado importante que no olvidemos nunca. Que Dios no permita que los seguidores de Cristo se tengan que maravillar porque hay hermanos y hermanas a veces en las iglesias, me refiero a todas las iglesias en general, no me refiero solamente a nuestra iglesia, me refiero a las iglesias en general, a la iglesia de Cristo, que nos tengamos que maravillar de personas que conociendo la verdad se dejaron seducir por este tipo de prácticas. Y tienen tantos argumentos así llamados bíblicos y la gente que es incauta cae lamentablemente en esto. Por eso es importante saber que muchos grupos de raíces hebreas han arrastrado y han llevado a lo que los gálatas habían caído. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Van a ver a Pedro, incluso que predicó entre israelitas, Pedro mismo en su primer mensaje, en el segundo mensaje y en el tercer mensaje que hace, capítulo 5, nunca llamó a las ceremonias hebreas o a judaizar en el evangelio. Él lo que les hizo ver, ¿saben qué? En el capítulo 2, ¿saben qué les dijo?
Le dijo y le predicó a los israelitas. ¿Y saben lo que le dijo? Que salgan de esta perversa generación. Volver al israelismo, volver a judaizar, volver al camino de la ley, es pervertir el evangelio. Él le estaba predicando a israelitas, no le estaba predicando a gentiles en ese momento. Y él le dijo que esa generación que estaba queriendo imponer la ley, que era lo que se quería hacer en el ministerio de Cristo, eran pervertidos. No pervertidos quizás en el sentido sexual y otras cosas, eran pervertidos en la teología que predicaban, en el llamado así evangelio de ellos, porque no era un evangelio, no eran buenas nuevas. Cristo vino a librar a los cautivos, vino a libertar con la palabra de gracia, a los que estaban cautivos bajo la ley. La generación a la que Pedro predicó, la generación a la que Jesús predicó antes que Pedro y habló, era una generación que estaba perdida y que tenía la posibilidad de empezar a caminar el camino nuevo de Cristo. Y por eso Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Pero agrega, y la verdad. Y después todavía dice la vida. El camino, la verdad y también lo que es la vida. Mi camino es Cristo. La verdad de ese camino es Cristo y la vida en ese camino es Cristo. No tenemos cercanía a Dios, por eso Pablo está hablando tanto del Dios y Padre, porque no puedo llegar al Padre por fiestas, por judaizar, por hacer ceremonias israelitas. Solo puedo llegar a Dios vía Cristo. Pero Cristo no me está imponiendo fiestas. Vamos a Colosenses un ratito, vayamos ahí y veamos algo más que Pablo dice respecto al tema de los judaizantes y al peligro que cuando entran ellos a las iglesias pueden causar. Y era lo que lamentablemente les estaba pasando a los Gálatas. Es una carta muy dura la de los Gálatas. Una carta que hace ver y abre quizás mucho el pensamiento a la facilidad en la que nosotros podríamos caer si no nos cuidamos y no afirmamos nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas o de luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, más el cuerpo más el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, manteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente. ¿Por su mente qué? ¿Entendemos? Todos los que están con esto de las raíces hebreas y que están ahí con Celorio y compañía y un montón de personas, son personas que lamentablemente viven una mentira. Yo no estoy diciendo que ellos no sean cristianos, no estoy diciendo que ellos han de alguna manera caído de su salvación. Lo que estoy queriendo decir es que viven una mentira. Están viviendo algo que no corresponde. Los colosenses al parecer estaban entrando a jugar con este juego peligroso del judaísmo y de creer que porque venían ciertos llenos de turbantes y barbudos y llegaban con su magisterio y sus rollos en hebreo, ya eran más cristianos que ellos y había que hacer así para ser grandes cristianos. Sin embargo, Pablo hace ver que nadie os juzgue sobre eso. Nadie a nosotros nos puede privar de la sana lectura bíblica y de una fe sencilla delante de Cristo y de creer la palabra de Dios así como se nos ha encomendado a nosotros. Nadie tiene por qué ser perturbado o perturbarse también porque quizás no conocemos hebreo, no conocemos los rollos del Mar Muerto y de Israel y las escrituras hebreas. No interesa. No estoy diciendo, cuidado acá, aclaro. No estoy diciendo
que no sea bueno estudiar los idiomas originales, el hebreo, el griego, conocer la Biblia en hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Sí, por supuesto, qué lindo es si podemos estudiar y conocer para a veces hacer una exégesis mucho más profunda. No estoy en contra de ningún profesor de hebreo en un seminario, en un instituto o en una iglesia que hace un curso bíblico y se enseña hebreo. No hay problema por todo eso, es buenísimo. Pero lo que estamos en contra es que querer o pretender que en la iglesia, si no se habla con ciertas terminologías hebreas, si no se menciona tal y cual nombre de Dios, entonces esa iglesia está perdida y no conoce la verdadera verdad, dicen ellos. Imagínense qué redundante, verdadera verdad. Hermanos, es importante saber que podemos, sin darnos cuenta, y aquí viene lo peor, versículos. Vamos a terminar con el 8 y el 10. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acá está el peligro más grande, pero acá ya va para el predicador, para el que quiere imponer este tipo de enseñanzas y para el que quiere muchas veces perturbar a las iglesias con un evangelio que no es el de Cristo. Dice el versículo 8, más si aún nosotros, Pablo se incluye, con esos hermanos, acuérdense lo que él decía en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Si estos que estaban con Pablo y Pablo mismo les predicaba un evangelio distinto, también era parte de ser un anatema. Pablo hace ver el peligro grave que hasta él podía caer en ser un maldito sin retroceso, o eso quiere decir la palabra anatema, una maldición que no tiene retroceso. No se puede volver, no hay posibilidad de arrepentimiento de eso. Y usted sabe que yo he hablado, personalmente he podido hablar con muchas personas que están creyendo este tipo de cosas que estábamos mencionando hace unos momentos de las raíces hebreas. Es increíble cómo uno habla y habla y habla con ellos y no hay manera de hacerles ver la equivocación, de hacerles ver que en el Nuevo Testamento no se está predicando eso, no se está predicando la ley. Y aunque Pablo diga en Romanos 7 que la ley es buena y espiritual, él también dice, pero por la ley yo conocí el pecado. ¿Saben para qué es buena la ley? Voy a serles sincero dentro del Evangelio. ¿Saben para qué es buena la ley? Es muy buena para que entendamos cuán perdidos y pecadores somos. Para entender nuestra incapacidad de llegar a la salvación por medio de las obras de la ley. Para eso sí es buena la ley. Pablo hace ver que yo no conocí, no adulterará, no robará, no matará, si no fuera por la lectura de la ley. Pero se daba cuenta que por cumplir la ley tampoco podía llegar a la salvación. Y en esta carta, con la ayuda del Señor, si Él nos permite, vamos a darnos cuenta que Pablo hace ver que la ley no nos puede ayudar ni a la salvación, o sea, a ser salvos, y no nos puede ayudar a mantenernos salvos. Las dos cosas, porque en el capítulo 4 y 5 de la carta a los Gálatas, si ustedes quieren leer esta semana, sería interesante que lean los otros capítulos también de Gálatas, se darán cuenta que Pablo hace ver y hace notar que en el 4 y 5, que solamente por la gracia y la vivencia del amor en Cristo es donde nosotros estamos ya cumpliendo la ley automáticamente. Usted puede decirme, sí, pero ¿y los 10 mandamientos, hermano, y todo esto? Está todo muy bien. Está todo muy bien. Yo no estoy diciendo que usted no sepa los 10 mandamientos, pero recordemos una cosa. Pablo hace ver que si ellos iban a predicar un evangelio fuera del de Cristo, y ustedes van a ver que en ningún momento Cristo en su ministerio llevó a la gente a la ley. El único lugar en donde Él, si nosotros leemos con descuido, podíamos pensar que Él quiere llevar a la ley es Mateo capítulo 5, donde Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplirla y no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo sea cumplido. ¿Pero quién iba a cumplir? Él. Él mismo dice, no penséis que
se dirigió a él mismo, que he venido a dejar la ley de lado, sino yo he venido a... Pero está hablando de él, no está hablando que los otros tenían que ser. Pero él dice, cierto, si usted sigue leyendo 18 y 19 hasta el 20, él dice, y cualquiera, hombre o mujer, y cualquiera que no cumpla hasta el más mínimo mandamiento, se hace culpable de la ley. El problema es que ni usted ni yo podemos cumplir la ley. No tenemos la fuerza espiritual y necesaria para cumplir la ley y decir, yo no peco. Porque el único que podía cumplir la ley sin pecado y vivir bajo la ley sin pecado era Jesús. Nadie más. Por eso es correcto que el cristiano vaya a Cristo, que cumplió la ley, el sustituto, porque esto es la doctrina de la sustitución también en la Biblia, el que pudo hacer por mí lo que yo nunca podía hacer. Voy a Él y por eso soy salvo en Cristo, porque Él sí cumplió no solo la ley, sino que también cumplió las profecías que estaban hechas sobre Él en su primera venida. Él cumplió todo lo que estaba escrito y Mateo registra una y otra vez, esto se cumplió en relación a Jesús. Esto se cumplió para que se cumpla lo escrito por el profeta tal o lo escrito tal y tal y tal cosa. Si Cristo lo cumplió, yo ya no tengo que cumplirlo. Si Cristo cumplió la ley por mí, entonces no debo cumplirlo. Ahora, Él habla. O un ángel del cielo, porque están los ángeles que están en las regiones celestes, pero están los ángeles que están en el cielo. Se está hablando de los ángeles buenos, los ángeles que están con Dios. Si hasta ellos vinieran, ¿saben quién es el que predica un evangelio diferente? Hay otra secta también peligrosísima y que muchos lamentablemente caen porque es bastante carnal esta secta en su predicación. Están los mormones. Ellos incluso dicen en su libro, dicen, libro del mormón, otro evangelio de Jesucristo. Otro evangelio, dice. ¿Nos damos cuenta? Ellos mismos ya pervirtieron el evangelio y ellos... ¿En qué se centran? ¿Dónde está la raíz y el fundamento de toda su teología o teolocura, como lo quieran llamar? Los mormones se fían de lo que el ángel Gabriel le reveló al chiflado de José Smith. Porque José Smith era un campesino, era una persona que vivía del campo, era un mujeriego, era un adúltero, a no más poder, incluso ya siendo el padre del mormonismo, ya hacía eso, y lo mataron por eso. Claro, no quieren ver con los mormones, nunca le van a decir eso, pero lo mataron porque era un mujeriego, y había tocado de alguna persona que no le gustaba mucho lo que hizo y lo mató. Pero era una persona que se fió de las revelaciones del ángel de Moroni, y que Moroni mandó a Gabriel y él le reveló lo que estaban en las tablillas de oro. Pero sencillamente es el evangelio de un hombre, pero no el evangelio de Cristo. Si un ángel del cielo viene y quiere hablarnos de otro evangelio que no sea de Cristo, tampoco sirve. Tampoco funciona. Por más que venga el ángel Gabriel mismo, que vino a hablarle a Daniel, que vino a hablarle a María y que vino a hablar a otros, posiblemente también cuando le habla a Cornelio era el ángel Gabriel. Dice un ángel, posiblemente era el ángel Gabriel también. Incluso Gabriel quería venir y estaba con Miguel cuando luchaban contra Satanás para venir a darle las revelaciones a Daniel. Pero Daniel no tomó las revelaciones de Gabriel como del ángel Gabriel, sino tomó las revelaciones como de Dios. Pero lo del mormonismo es tan ilusorio, llega a tal ilusión, que incluso ellos rinden más adoración a José Smith porque recibió de Moroni. Por eso es mormón, por eso se llaman mormones, de Moroni las revelaciones y no de Dios mismo. Incluso el Dios que adoran es Adán, que ha sido divinizado porque ha llegado a la divinidad y es el padre de los dioses. A esa locura llega la teología mormona, o llamada teoría, vamos a decirlo, teoría mormona. Por eso si un ángel del cielo viene, no importa. Si hay gente que dice, yo hermano tuve una visión. Hermanos y hermanas, a veces vienen y me dicen, yo tuve una visión y hasta vino Jesús, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Vino Jesús y todo, y me habló y me dio una visión y me dio una revelación.
No importa que sea el Cristo mismo, fuera de la Escritura, Cristo no va a venir más. Y yo le pregunto a veces, ¿y cómo era el Jesús que vino? Y algunos dicen, era rubio, ojos claros, una tez blanca, brillante y demás cosas. Puede ser. Otro va a decir capaz, no, en mi caso Jesús era morocho. Entonces ya Jesús tiene varias imágenes. Se ve que Jesús a veces parece que se tiñe el cabello. Entonces un día se revela uno con un cabello negro, con el otro castaño, marrón y el otro rubio. Entendemos, hay que tener cuidado cuando nosotros nos escapamos de lo que es el Evangelio de las Escrituras. Acuérdense lo que decíamos y terminábamos diciendo en un estudio anterior. La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy está en las Escrituras. Y Jesús mismo, cuando estuvo en su tentación y en su ministerio, siempre remitió la verdad que él predicaba a lo escrito. ¿No habéis leído? ¿No entendéis lo que dice la Escritura? O lo que dice Moisés o lo que dice Isaías. Siempre nombraba a alguien, pero a alguien que dejó sus escritos. Por eso, si un ángel, tampoco sirve. Seguimos otra vez con esta lista. Dice, un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes, repite, reafirma Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a parar acá y terminamos diciendo esto. Hermanos, cuidémonos. Hablo para todos. Cuidémonos de llegar a ser personas que no creemos en el Evangelio de Cristo, de la Biblia. Cuidado con querer torcer las enseñanzas de la Biblia a interpretaciones subjetivas, interpretaciones o, como decía una vez una hermana, a doctrinas de hombres. Cuidado. Verdaderamente nosotros debemos, con toda importancia, tomar en cuenta la gracia de Dios en Cristo. No la de Pablo, no la de Pedro, no la de Santiago, que son escritores de la Biblia, sino tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos lleva en la vida del Evangelio de Cristo, que está plasmada en la palabra de Dios, en lo que es principalmente el Nuevo Testamento. No hagamos caso a ciertos mutiladores del cuerpo, como veremos más adelante, a mutiladores del cuerpo que en vez de predicar el Evangelio, están predicando doctrinas de hombres, doctrinas de sectarios, doctrinas muchas veces de ciertos maestros que llegan y se infiltran a las iglesias, porque ellos no van a ganar a gente para Cristo, ellos van a ganar miembros de las iglesias para su secta y para su evangelio diferente, no el evangelio de la secta. Entonces es importante esto que entendamos. A través de la carta de los Gálatas es donde nosotros podemos afirmarnos en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y nos ayude y nos ilumine siempre a vivir y esforzarnos en la gracia del Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias porque ella verdaderamente nos ilumina, nos abre el entendimiento y nos ayuda a encontrar el gozo de ti en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por habernos llamado, siendo no merecedores de la salvación, sino de la condenación. Tú en Cristo nos llamaste a una nueva vida y a una seguridad eterna y una esperanza que nadie nos puede quitar. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo Jesús y haberlo enviado a morir por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.